Para iniciar, me voy a permitir presentar a una de las personalidades que hoy nos acompañan. Es el doctor Julio Ernesto Rubio Barrios, decano de la Escuela de Humanidades y Educación para la Ciudad de México, del Tecnológico de Monterrey. Les pido un aplauso para él, por favor. Quiero aprovechar su presencia para que nos dirija unas palabras. Adelante, Julio. Muchas gracias, Fernando, y sobre todo muchas gracias a Marina por aceptar la invitación de estar aquí un rato con nosotros en este espacio pues verdaderamente maravilloso. En el último año hemos hecho un esfuerzo desde el TEC de Monterrey de tener eventos fuera de nuestros campus. Hay una actividad cultural más o menos intensa en los campus del TEC, pero dada un poco su localización y la dinámica misma de la ciudad, no siempre pues estamos, digamos, en un diálogo con la comunidad de la Ciudad de México, así que momentos como este son para nosotros una oportunidad de estar en convivencia con la comunidad. Y entonces, pues nos sentimos muy contentos de estar aquí hoy. Agradecemos también al Fondo de Cultura Económica por permitirnos estar aquí en este espacio. Y bueno, yo creo que pasemos a lo que venimos hoy, lo que nos interesa más, esta presentación del libro de Marina. Adelante, Fer. Gracias, Julio. Bien, pues para conducir esta charla voy a dejar con ustedes al maestro José Manuel Suárez, que nos hará el favor de presentar a nuestra invitada de hoy. José Manuel Suárez es profesor de tiempo completo en el Tecnológico Monterrey, a cargo de asignaturas de literatura, arte contemporáneo y escritura creativa. Cuenta con una maestría en estudios humanísticos por parte de la misma institución y una maestría en ética para la construcción social por la Universidad de Deusto en Bilbao. Ha sido ponente en foros internacionales y nacionales y cuenta con publicaciones acerca de la literatura como conocimiento de sí, la relación entre la literatura y ética y literatura mexicana del siglo XXI. Dejo entonces con ustedes a José Manuel Suárez. Buenas noches. ¿Sí se alcanza a escuchar hasta allá atrás? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Marina, después de 5 años que no nos veíamos en una presentación. Sí, de hecho que no nos veíamos. ¿Se me escucha? Sí, ok. 5 años han pasado y en 5 años hay varios libros tuyos que se han quedado sin platicar, sin discutir y demás. Entonces esta noche vamos a aprovechar para conocer un poco de la narrativa de Marina Pérez Agua. Evidentemente está enfocada a 6 formas de morir en Texas, pero también tenemos por ahí otro tipo de información sobre lo que has hecho. Como ya lo dijo Fernando, yo soy profesor del TEC de Monterrey, así que eso no sé si sea bueno o malo, porque la presentación va a tener ciertos tintes académicos. Si alguien quiere tomar apuntes porque le pidieron que tomara apuntes, puede tomarle fotos a la presentación. Es una presentación que me interesa hacerla, sobre todo para establecer las primeras líneas de discusión sobre la narrativa de Marina Pérez Agua. Hay varias cosas que también vamos a hacer esta noche, además de platicar con Marina, de platicar con ustedes, y otra es presentarles los resultados de un concurso que el TEC de Monterrey lanzó a nivel nacional, en el que se convocó a estudiantes para que hicieran una especie de reinvención, una especie de transducción de relatos de Marina Pérez Agua a lenguajes audiovisuales. Vamos a tener un video muy corto de 5 minutos, pero ahí aparecerán los ganadores. Quisiera preguntar al público y que levante la mano si aquí hay alguien de los ganadores. Si en este público tenemos a algunos de los estudiantes ganadores, ¿podrían levantar su mano? Ok, aquí tenemos uno. Ok, y espero que haya más por ahí atrás. Y si no, no pasa nada. Vale, muchas gracias. Presento primero a nuestra invitada. Marina Pérez Agua es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y doctora en Filología por la State University of New York, donde ha sido profesora. También ha enseñado en la New York University y ha trabajado en el Instituto Cervantes de León.
Es autora de 2 libros de relatos, Criaturas Abisales de 2011, Leche de 2013, las novelas Lloro, premio Sor Juana Inés de la Cruz a la mejor novela escrita por una mujer en español, y Don Quijote de Manhattan, y su trabajo más reciente, 6 formas de morir en Texas. Una vez más, muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias. Voy a arrebatarte unos 10, 15 minutos porque voy a acaparar la voz y voy a empezar con esta presentación. Como lector, tengo cerca de 6 años leyendo casi toda la obra de Marina Pérez-Agua y creo que puedo hacer algunas observaciones relativamente certeras sobre lo que un lector puede encontrar en ellas. Encuentro en su narrativa algo que llamo variaciones sobre el mismo tema, es decir, tomo ese título de la música. El tema sobre el que varía la narrativa de Marina Pérez-Agua es la condición ambivalente del ser humano. Para el teórico español Gerard Imbert, la ambivalencia se da cuando, cito, el sujeto se ve confrontado con la copresencia de principios contrarios y no opta, no resuelve en términos sintéticos de superación de la contradicción, armonización de los contrarios, sino que vive en la tensión, en un oscilar entre extremos, en un desafío a los límites. Quiero aquí hacer una pausa para explicar estas imágenes que estoy utilizando. Ya Marina conoce cómo son mis presentaciones y lo que trato de hacer con los textos de Marina es relacionarlos con artistas contemporáneos. En la presentación que hicimos hace 5 años estaba Walton Ford, un artista norteamericano. En esta presentación está Louise Bourgeois acompañando estas citas y acompañando la sensación que provoca el texto de Marina Pérez-Agua, la narrativa de esta escritora, y como pueden ver es algo un poco extraño y ambivalente. Bueno, continúo con la presentación. En el cruce de los límites ubico a la mayoría de los personajes de Marina Pérez-Agua, quienes se mueven de un extremo a otro atravesando y acumulando contradicciones en búsqueda de un lugar en su mundo. En un estudio sobre ética, humanidades y arte, el académico Roberto Domínguez señala que en los cuentos de Pérez-Agua la distancia entre el narrador y lo contado es exigua, incómoda y se describe como tal. Se pone en evidencia que la aparente lejanía entre el mundo del texto y el mundo del lector es relativa. Es necesario ir más allá de la primera reacción de sorpresa o rechazo y ascender a un nivel de evaluación que posteriormente permite un aprendizaje cabal. De esto retomo 2 elementos: la incomodidad que provoca tu narrativa y la lejanía entre el mundo de tu ficción y el mundo del lector. Entendamos incomodidad como una cualidad y no como un defecto. Lo que nos incomoda nos obliga a reaccionar. Lo que incomoda también nos obliga a reflexionar y mientras más distante sea la situación sobre la que reflexionamos, más posibilidades de alcanzar un entendimiento. De ahí que la concreción de mundos lejanos en la narrativa de Marina Pérez-Agua sea un factor fundamental en la creación de sus textos. Ahora bien, distante tampoco significa ajeno a la realidad. Tanto sus relatos como sus novelas parten de una realidad que muchos quisiéramos fuera inexistente, ya que retratan los horrores de la condición humana y las torturas físicas y emocionales a las que nos sometemos unos a otros. El distanciamiento que otorga esta autora radica en la utilización de un lenguaje directo que por momentos se permite algunos devaneos líricos para narrar lo inenarrable, es decir, la oscuridad del ser humano. Naturalmente, el resultado es una narrativa incómoda, cuyo lenguaje del horror no da cabida al eufemismo, un lenguaje que duele porque tiene que doler y que solo lo hablan quienes lo han padecido. Cito una parte de su cuento de 2013, Little Boy, en el que se define este lenguaje como un idioma del horror, el idioma más nuevo, el que se aprende de repente, el que no se transmite de padres a hijos, sino de testigo a testigo. Es una lengua sin sinónimos. Si quieres puedo voltear la presentación para que la veas acá, ¿vale? Intentaré moverme un poquito hacia adelante. O bien, en su novela Lloro, de 2015, la narradora dice lo siguiente: esta historia no vale nada si no está escrita desde un sentimiento de dolor universal. Una guerra es mucho más que datos, recuento de muertos, atrocidades. Una guerra es una herida profunda en la dignidad del ser humano, es una tara, una deformación congénita que indica un nuevo fracaso de la humanidad.
Incomodidad, lejanía y denuncia son los elementos que tiene el lector para atravesar esos mundos creados con personajes solitarios que sufren, personajes que emprenden viajes reales, emocionales e intelectuales en busca de un solaz que les permita aplacar el dolor y llegar a la realización de sueños que, más que ilusiones, se transforman en obstinación, obsesión o resignación. Pero en realidad, en la narrativa de Marina Pérez-Agua, lo que está debajo de la condición ambivalente del ser humano es la necesidad de hablar de ese otro invisibilizado y silenciado por los poderes dominantes. El hecho de que lo haga a través de la escritura le otorga una fuerza más apelativa. Sabemos que la literatura es una forma de atestiguar el tránsito del hombre por el mundo, de convertirse en la cueva del tesoro de la civilización. Esta es una idea de Doris Lessing, y es en ese tránsito y en el descubrimiento del tesoro en los que la escritura funciona como conocimiento del hombre, tanto de sí mismo como de su relación con la tradición y la historia. En su ensayo, En defensa del pesimismo, la poeta mexicana Teddy López Mills recuerda una entrevista que le hicieron a Cioran en 1977, en la que se le preguntaba por qué, si la escritura era inútil y estéril, él escribía, a lo que el poeta argumentó: escribir, por poco que sea, me ha ayudado a pasar los años, pues las obsesiones expresadas quedan debilitadas y superadas a medias. Estoy seguro de que si no hubiese emborronado papel, me hubiera matado hace mucho. Escribir es un alivio extraordinario. La escritura es conocimiento de sí porque en ella se perpetúan las grandes preocupaciones universales que nos dan identidad y sentido como humanidad, las preocupaciones del deber ser y las inquietudes respecto al otro. Así como el lenguaje es inseparable de la sociedad, la reflexión filosófica es concomitante a la reflexión sobre la escritura. En palabras de Hélène Cixous, escribir para no dejarle el lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo, para no resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca hacia la pared en la cama y dormirse como si nada hubiera pasado. Por su parte, para Emmanuel Levinas es necesario trascender la cuestión de identidad del ser hacia la identidad del otro, entendido como aquel que habita en la periferia, el desprovisto de poder, el marginado, el invisibilizado. Obligándonos a responder por ese otro, dice el filósofo: este enfrentar del rostro en su expresión, en su mortalidad, me señala, me llama, me reclama, como si la muerte invisible afrontada por el otro, por el rostro del otro, pura alteridad, separada en cualquier caso de todo conjunto, fuera asunto mío. Al inicio mencioné que tengo casi 6 años leyendo tu obra. Hace unas semanas apenas terminé de leer el nuevo texto que se llama 6 formas de morir en Texas, y vuelvo a comprobar que el tema esencial es el mismo que encuentro en otros de tus trabajos, pero las variaciones lo dotan de rasgos diferentes a tu narrativa anterior. Y cómo no hablar de lo mismo, es decir, cómo no hablar de los horrores y atrocidades que en este preciso instante están ocurriendo en otra latitud o a la vuelta de la esquina, y que nos compelen a decir, eso también puede ser asunto mío. ¿Cómo no ahondar en la soledad, eterna compañera de los seres aislados, de los incomprendidos o de los que se convierten en las víctimas de ambiciones y odios ajenos? En el apéndice a El laberinto de la soledad, Octavio Paz establece que todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos, y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. En este sentido, Robin, la protagonista de 6 formas de morir en Texas, despliega una soledad que la vuelve una exiliada del mundo. En un principio por razones ajenas a su voluntad y posteriormente por pura resignación como manifestación de supervivencia, dice la protagonista. Y estas ya son palabras de Marina Pérez-Agua, bueno, en su calidad de escritora. La soledad no es la ausencia de compañía, al igual que el hambre no es la ausencia de comida. Ambas son la absoluta carencia de nutrientes, el desequilibrio de químicos corporales, la inestabilidad del ánimo, el desplazamiento del eje de uno mismo y para siempre, de modo que cuando por fin la comida entra en nuestro estómago o un abrazo estrecha nuestro cuerpo, ya tenemos dentro el virus de la ausencia, que se activará en momentos inesperados y por el resto de nuestra vida.
A lo largo de las páginas del texto de Marina Pérez Agua, al que no me atrevería a encasillar como novela, crónica o ensayo, puesto que se trata de un transtexto que atraviesa las formalidades de estos géneros narrativos, hallamos una advertencia constante que nos acerca y nos aleja de los límites de lo humano, si entendemos que más allá de lo humano está aquello que llamamos bestial. Sin embargo, habrá que recordar a Simone Weil, quien en su texto de 1939, Reflexiones sobre la barbarie, propone que habrá que considerar a la barbarie como un rasgo universal, duradero y permanente de la naturaleza humana, que se modifica y desarrolla de acuerdo con las circunstancias en las que se da. Sin embargo, aunque Weil considera que la racionalidad y el dominio de las pulsaciones pueden desarmar a la barbarie, Pérez Agua delinea un mundo en el que las víctimas son víctimas y los verdugos son humanos contratados para aniquilar a otros seres humanos bajo una pseudo-racionalidad del discurso de la ley y el de la medicina, y cuyos métodos distan de ser piadosos, racionales y moralmente plausibles. En una parte en la que se describe cómo son las muertes de los condenados a pena capital en Estados Unidos, la voz narrativa sentencia: o se cuenta o se silencia. No hay manera humana de describir sin apelar al horror. En repetidas ocasiones, Robin también nos hace saber lo siguiente: yo no voy a morir, yo voy a ser asesinada. No es lo siguiente, perdón. Yo no voy a morir, yo voy a ser asesinada. Y con esa frialdad y claridad nos recuerda a los lectores que todos vamos en camino hacia el mismo punto sin retorno. En Robin hay miedo, en Robin hay terror, hay rabia, hay vacío, hay rencor, pero también hay esperanzas y unas infinitas ganas de aferrarse a las pocas imágenes que puede atesorar desde el lugar en el que se encuentra. Refiriéndose a ella y a sus compañeras, dicen los que nos ven a andar por los pasillos que nuestra culpabilidad se manifiesta en cómo caminamos con la cabeza gacha. Pero esta postura solo indica nuestra historia en el corredor. No podemos caminar erguidas, y no solo porque andamos engrilletadas y las cadenas nos unen los tobillos con las muñecas, sino porque nos han roto las vértebras del espíritu. En Robin se resumen las súplicas silenciosas de quienes mueren en vida tras caer en el olvido y al mismo tiempo se convierte en el medio para los fines egoístas de otros sujetos. Robin casi es una heroína trágica, quien, consciente de la inexorabilidad de su destino, puede recordarnos a una Antígona dispuesta al sacrificio. Y remarco el casi porque en ese resquicio se esconde la resolución de la intriga de 6 formas de morir en Texas. La protagonista de este texto es uno de esos miles de seres invisibilizados bajo el yugo de la dominación y los intereses basados en lo indigno y lo vergonzoso. Al describirse en una de sus cartas, Robin se define de la siguiente forma: tal vez sea, por eso, por lo que llevo tantos años sintiéndome yo misma invisible. Lo soy porque este mundo es un mundo de videntes que no ven esa parte encubierta que conforma todo lo que existe, todo lo que vibra y escuece. Soy la aguja que se pierde tras la carne, la aguja que deja de imponer en el momento justo en que cumple con su razón de ser, pinchar, extraer. Hay mucho dolor soterrado, muchas alegrías, mucho que decir desde las regiones más ciegas de nuestro cuerpo. Marina Pérez Agua es una escritora que documenta sus textos, recopila información, datos, estadísticas, casos, artículos, sitios de internet, y todo ello es empleado para confeccionar un marco histórico en el que vierte la ficcionalidad de sus personajes y sus peripecias. De ahí que el lector transite de los datos y las referencias documentales hacia el mundo de ficción literaria. Y eso también resulta incómodo porque el pacto de ficción con el que creemos en Drácula y en la criatura del Dr. Frankenstein es quebrantado con una nota a pie de página en la que quizás la autora o la voz narrativa nos dice: mira, esto es ficción, pero la he documentado a partir de casos reales que, como puedes darte cuenta, superan la ficción. Y sí, la realidad es muy incómoda en ese sentido. Por ello, para concluir esta introducción, me pregunto como lector: ¿qué hacer con un texto de ficción en el que se desbordan las atrocidades y atropellos a la dignidad de algunos seres humanos? Quizás una alternativa sea apelar a la apología de la indiferencia del filósofo francés Alain Cugnot, quien afirma que solo hay solicitud auténtica en la fundada sobre la indiferencia, que en sí misma constituye una relación muy rica, muy abierta, muy libre. ¿Qué significa en este sentido ser indiferente? No verse afectado por los demás, ni en un sentido ni en otro.
O tal vez apelar a lo que la escritora mexicana Esther Cohen exige que hagamos. Es urgente ejercer la memoria para ejercer la justicia, y este ejercicio se llama, por una parte, escritura. Porque ejercicio de escritura es el intento por someter a la historia a una vuelta de tuerca, rescatando de sus recovecos a esos actores aparentemente menores y marginales sobre los que se construyó la cultura de su momento. Al inicio de esta presentación mencioné la condición ambivalente como una constante en la obra de Marina Pérez-Sauer y termino esta introducción precisamente con la idea de que la postura que adopto como lector ante 6 formas de morir en Texas también es ambivalente, inacabada e indeterminada. Una postura que no se decanta ni por la indiferencia ni por la indignación, pero que indudablemente se queda suspendida en una especie de limbo en el que resuena un oscilante silencio. Quizás esta sensación poco esclarecida, escondida en los pliegues de la historia narrada en este libro, es coherente con un leitmotiv que aparece en él y que considero está cargado de sentido. Lo que se nos oculta significa. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos con la parte interesante de la presentación. Marina, lo que se nos oculta significa. ¿Qué se nos oculta en 6 formas de morir en Texas? Bueno, antes de nada, gracias José Manuel por la presentación, gracias al Tecnológico de Monterrey, y gracias a todos por asistir, a Julio, a este espacio maravilloso. ¿Qué se nos oculta en 6 formas de morir en Texas? Pues yo creo que soy en general una escritora que a la hora de escribir me desnudo bastante, ¿no? Oculto poco cuando estoy tratando de un tema. A veces si hay algún tipo de errores es quizás el exceso, ¿no? No la falta de... pero cuando escribí esa frase, claro, ¿qué pasa? Que en la novela se narran dos líneas argumentales muy duras, que una parte es la del corredor de la muerte en Texas y otra los trasplantes forzados, la sustracción forzada de órganos en China. Y por momentos yo veía que la novela, pues, para mí es una novela bastante larga, porque yo suelo escribir textos más breves, y veía que podía ser un poco demasiado sórdida. Entonces hay un narrador omnisciente por partes que se encarga a veces de decir lo que se nos oculta, significa como una advertencia para decir esta novela, aunque no lo parezca, va a tener un final agradable o feliz, podemos decir, dentro de las circunstancias que no son las mejores, ¿no? Entonces es como una advertencia para decirle al lector: descansa, no todo es tan sólido, y finalmente pues las trayectorias de los dos personajes van a confluir en un destino mucho más amable, ¿no? Ok, bueno, espero que eso no sea un spoiler de la novela. No. Pero finalmente hay estas 2 líneas narrativas de 6 formas de morir en Texas, es lo que hace que el lector tenga que prestar demasiada atención a quién está narrando, cuándo está narrando, dónde está narrando, porque de una forma u otra, conforme yo iba leyendo, la sentí muy cinematográfica. No sé si haya una influencia cinematográfica en tu manera de narrar en esta novela. Sí, claro, o sea, pues una nunca se pone a escribir pensando en qué tipo de género va a utilizar, pero evidentemente pues yo estudié Historia del Arte y después en Estados Unidos también me especialicé bastante en cine, y me imagino que todo ese bagaje pues al final a la hora de escribir está ahí, ¿no? Entonces es verdad que resulta bastante cinematográfica, y de hecho hace poquito un productor me contactó para tal vez contratar la novela, con lo cual evidentemente pues parece que resulta viable para el cine, ¿no? Totalmente, y conforme la vas leyendo te vas imaginando las escenas y hasta la voz en off, ¿no? Uno de los temas más sórdidos o más, ¿cómo podría decir?, vergonzosos de la humanidad, lo tocas en esa novela, y es el tráfico ilegal de órganos. Quizás, y estoy casi seguro que esta pregunta te la han hecho en todas las presentaciones, pero
¿Por qué te interesa este tema? ¿Por qué abordarlo en esta novela? Bueno, yo en principio solamente estaba interesada en el tema de la línea argumental del corredor de la muerte, porque llevo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y bueno, la ejecución no ocurre el día de la ejecución, sino que uno es ejecutado a través de las torturas cada día, ¿no? Durante 15 años o el tiempo que está en el corredor. Lo que pasa es que el personaje principal, Robin, pues sin hacer spoilers, ¿no? Pero llega un momento en que tiene que tomar una decisión muy importante y yo tenía que encontrar la manera de ayudarla, digamos, en esa decisión, y digamos que por una razón narrativa, meramente narrativa al principio, tuve que investigar sobre los trasplantes ilegales y me encontré con el tema con la situación de China, que para mí, sinceramente, yo lo había escuchado hace años y no lo creí. O sea, me parece muy interesante que yo misma, que ahora mismo pues estoy presentando un libro con el que me he documentado bastante sobre esta situación, pueda decir que es cierto que la primera vez que escuché sobre esto volví la cara, realmente no me lo creí, ¿no? Entonces, pues así llegué a este tema, pero por una razón en principio narrativa, ya después sí me comprometí de lleno con el tema. De hecho, en Leche, que es tu libro de relatos de 2013, siento que hay un avance con el tema, no de trasplante de órganos, pero sí te metes con el cuerpo. El cuerpo es muy importante en tu narrativa, no nada más en este texto, sino en Criaturas Abisales. De hecho, el primer cuento, si no me equivoco, es sobre una lengua foránea, una lengua literalmente que está en un avión, o metafóricamente. En Leche, que es de 2013, también aparece el cuerpo y el leitmotiv es precisamente la leche. En Lloro, el cuerpo es fundamental para la protagonista, y evidentemente en 6 formas de morir en Texas. ¿Por qué el cuerpo? Eso suena, y aquí viene mi parte académica, eso suena muy posmoderno, es decir, hablamos del cuerpo absolutamente en todos lados, pero el cuerpo casi siempre se ha visto como algo privado, como algo que no debe de tocarse, que no debe de hablarse, que no debe de mencionarse, ni siquiera de una forma lírica, ¿no? En público, pero en una novela. ¿Por qué el cuerpo? Sí, no es mi caso, ¿no? Porque yo el cuerpo lo menciono de todas las maneras posibles. Pues yo veo el cuerpo como el último lugar de resistencia, ¿no? Antes has hablado tú de la soledad. Muchas veces me preguntan, ¿cómo has sido capaz de meterte en el personaje de Robin, una persona que está absolutamente sola en una celda de aislamiento en el corredor de la muerte, con esa soledad? Y digo, como tú has dicho antes, porque todos estamos solos y todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa soledad, ¿no? En realidad no es tan difícil meterte en un personaje de estas características, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás solo? Yo, por lo menos, la sensación que siempre he tenido y el alivio, ¿no? Que tú has hablado también, has mencionado ese alivio de la escritura de Cioran, yo lo encontraba en el cuerpo, como diciendo, al final, lo único que me queda, y es muchísimo, es mi cuerpo y mi mente, ¿no? Y eso nadie me lo va a arrebatar, ¿no? Desgraciadamente la mala salud es lo único, ¿no? Pero por eso para mí es un lugar que me pertenece y sobre el que nadie más que yo puede hablar, ¿no? Y por eso todos los protagonistas, que son siempre personajes muy disidentes y que no se conforman con el destino que parece que les ha sido mandado, apelan a su cuerpo, ¿no? Acabas de mencionar el destino y me recuerda a lo griego, a la tragedia griega, el sino, la idea del hado, la idea de este destino que no se puede romper y demás. Y evidentemente cuando iba leyendo pensé en Antígona, obviamente es muy diferente, ¿no? Y hay distinciones entre una historia y otra historia, pero hay una cuestión de un determinismo o de una especie de destino que está trazado para Robin,
destino que está trazado y que, evidentemente, sin hacer spoilers, pues nos va a llevar hacia la consecución final de la novela, ¿no? Hacia lo que busca este personaje. Pero a lo largo de todas las páginas se siente que este personaje es incapaz de reaccionar. Sí. ¿Cómo perfilas en nuestra vida esta posibilidad de sentarte, de cruzarte de brazos y de decir: lo que me está pasando me tiene que pasar y voy a ser como un puerco del destino, parafraseando a Pessoa, y voy a dejar que me arrastre? Que es un poco lo que siento con Robin y que de repente a mí me molestaba esa parte, ¿no? Sí, claro, en realidad, y también en Lloro, en la novela anterior, también pasaba pues esto, ¿no? Que son personajes que empiezan a contarte su historia y tienen un destino del que parece que no van a salir jamás, ¿no? Porque además las circunstancias son tremendamente duras. En la anterior novela era, el escenario era tras la explosión de Hiroshima, el proyecto Manhattan, o sea, que parecía imposible que un personaje pudiera sacar algo positivo de ahí, ¿no? Entonces, durante toda la novela parece que el destino impuesto es el que va a ganar la batalla, y sin embargo, sí hay mucho de Antígona, como has dicho antes, en relación con el concepto de libertad, ¿no? Porque al final se retuercen, los personajes se acaban retorciendo y acaban dando la vuelta a lo que parecía que era imposible, ¿no? Y en esta novela pues también al final pues sucede, ¿no? Que lo que parecía que era un destino que no podíamos cambiar, pues se vuelve en su último acto de resistencia, y ese es su poder, ¿no? Y respecto a la vida diaria de ser un puerco del destino, como has dicho, pues no sé, yo tampoco, nunca, si yo me hubiera conformado con mi destino, pues ¿dónde estaría yo? Porque tenía todas las papeletas de ser una indigente, vamos, ¿no? Por la familia y por paterna y por pues muchas circunstancias que me ocurrieron, ¿no? Entonces, pues obviamente yo no me conformé y bueno, lo pasé mal, pero aquí estoy. La línea paterna. Y me gusta mucho el epígrafe, si podemos llamarle tal cual, la dedicatoria, de hecho, que dice: a mi padre que daría mi vida por la suya. ¿Quieres ahondar un poco en esto? Papá. Por ahí anda, papá. No, el tema de la dedicatoria fue muy debatido en la editorial también, ¿no? Porque pues fue lo primero que escribí, me salió así rápido y había dedicado un libro a mi madre, a todo el mundo, y digo, bueno, pues falta mi padre. Y tenía, o sea, no fue casual ni fue realmente del todo una dedicatoria, y es que tiene mucho que ver con el argumento de la novela, tiene todo que ver en realidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando el libro ya iba a ir a imprenta, yo temí un poco que mi padre lo tomara realmente como dedicatoria, porque evidentemente pues casi todo el mundo lo va a tomar como dedicatoria, ¿no? Y pues yo no tengo contacto con mi padre es una persona sumamente inteligente, pero me tuve que alejar de él porque era o mi vida o la suya realmente, pero no tengo ningún tipo de rencor tampoco, ni quiero hacerle daño ni nada. Entonces yo escribí a Silvia Cessé, mi editora, pues qué tal si removíamos la dedicatoria, que a lo mejor pues no era necesaria, ¿no? Entonces ella me dio su opinión, y otras personas del equipo de Anagrama, también todos trabajamos en conjunto, algunos, todos evidentemente coincidían en que era muy dura, pero finalmente Silvia me dijo que era tan potente que tal vez pues merecía la pena dejarla, ¿no? Pero yo no la veo realmente como una dedicatoria muy estricta. Digamos que si el argumento fuera otro, esa dedicatoria no existiría, ¿no? Sí, y precisamente es esa relación ambivalente, contradictoria entre Robin y su padre, la que va llevando uno de los principales hilos de la novela o del texto. Como que me cuesta trabajo llamarle novela por estas anotaciones que tienes a pie de página y tal. Sí, no me gusta mucho lo que has dicho antes de transtexto, una transliteratura. Claro, bueno, sí. Exacto. Hay algo que, bueno, quizás quienes te conozcan, o yo que te conozco un poco más de estos últimos años,
sabemos que la naturaleza es importante para ti en tu vida, el mar, evidentemente, el estar en contacto con un sitio abierto. Si algo tiene 6 formas de morir en Texas, es la ausencia de la naturaleza. Se menciona en algunas partes, se menciona mediatizada a través de fotografía, a través de una imagen muy fugaz al pasar en una camioneta rumbo a otro lugar, pero no está la naturaleza. Es un texto claustrofóbico, sí. Es un texto de concreto, es un texto de luz blanca. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está contrarrestada? ¿Querías generar esta sensación de claustrofobia? No, realmente, o sea, yo cuando empiezo a escribir, pues no tengo como ningún propósito, sino, vamos, yo disfruto mucho la escritura y lo que me gusta pues es seguir la historia de los personajes, ¿no? Y no hay naturaleza, pues seguramente pues porque escribir es mi trabajo, ¿no? Y como que a veces me escondo en el texto, de hecho, o sea, yo, claro, todo el texto, quien me conoce, por ejemplo, mis amigos y me van a leer, pues van a reconocer a lo mejor en ciertos episodios que soy yo la que escribo y ciertos episodios de mi vida, pero en realidad nunca he escrito nada que me delate, digamos, ¿no? Es todo lo contrario. Soy una autora que tiende a esconderse detrás, ¿no? Entonces, esa parte de mi vida que tú dices que es realmente una parte importantísima de mi vida, que es pues la natación en aguas abiertas, y no aparece ahí, pero seguramente por eso, porque pues, es como mi trabajo, ¿no? Y lo otro es mi vida, ¿no? Si les parece, y si te parece, podemos ver el video ganador en el que se conjuntan todos los videos del concurso que se hizo, que creo que lo iban a ver en la FIL de Monterrey, pero no dio tiempo de verlo, así que lo vamos a ver, son 5 minutos, y ahora sí pregunto si aquí están alumnos, estudiantes del TEC de Monterrey ganadores del concurso. Levanten su mano si están por acá. Ok, bueno, pues van a ver ahora su trabajo.
Yo no he leído nada de usted, pero leí la contraportada de su libro y enseguida se me vino a la mente la película de 21 gramos. No sé si ya la haya visto. Sí. Yo ya no voy al cine porque se me hace realmente un arte muy efímero, muy pobre, entonces realmente prefiero los libros. La primera ocasión que vi esa película no le entendí absolutamente nada, más sin embargo la he visto como unas 10 veces, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué nos deja su libro, así como me dejó a mí esa película varias escenas? ¿Qué nos deja así en suma importante que nos pueda decir en breves palabras qué nos deja ese libro suyo? Gracias. Gracias a usted. Sí, me habían comentado ya lo de 21 gramos, ¿no? La asociación. No creo que tenga tanto, o sea, hay algo, ¿no? Hay algo. Sí, por el corazón. ¿Qué deja? Bueno, yo pienso que un libro, pues a cada persona en el plano, digamos, espiritual o personal, pues le va a dejar algo diferente, ¿no? Porque cada uno pues lo lee de una manera distinta, ¿no? Lo que este libro puede dejar de una manera global a todas las personas, pues es la parte más de documentación, ¿no? Porque es la parte que está más investigada y que está sucediendo y que entonces pues eso, pero eso es al fin y al cabo información, ¿no? Lo que usted se refiere que le dejó 21 gramos seguramente tiene algo que ver mucho más con un aspecto emocional, ¿no? Entonces eso pues no sé, pues imagino que mi libro a cada persona pues le dejará algo distinto, ¿no? Gracias. Buenas tardes, Pedro Escudero. Yo no tenía el gusto de haberme acercado a su obra, sin embargo, escuchando la excelente relatoría que hizo el maestro, el doctor, y el contenido de sus obras, seguramente voy a ser un asiduo lector de las mismas. Tendría una pregunta: ¿qué escritores contemporáneos puedan tener influencia en su obra cuando usted asocia el aspecto de la novela con una documentación exhaustiva? Me viene a la mente Dominique Lapierre, por ejemplo, el periodista, escritor francés. Una segunda pregunta: escuché que en su libro Llore hay una alegoría y una reflexión acerca de lo que las guerras representan para la humanidad. ¿Qué representa la pena de muerte en la actualidad? Así como una guerra, que representa para nuestra sociedad actual la pena de muerte. Tercero, yo me atrevería a felicitarla porque también creo que es un libro de denuncia acerca de una situación que, si bien ha pasado poco percibida, es algo real que sucede y que debe llamar la atención para buscar que los conceptos bioéticos de lo médico se ejerzan de manera adecuada y fundamental. Finalmente, yo creo que el inicio a mi padre, que daría mi vida por la suya, quizá el complemento es que todos podemos dar la vida por nuestros semejantes si de una manera positiva nos convertimos en alguien que podamos donar un órgano. ¿Qué pensaría usted o sus reflexiones? Bueno, la dedicatoria en realidad es al revés. O sea, es que normalmente, como ya estamos acostumbrados a daría mi vida por ti, pero la dedicatoria es que mi padre daría mi vida, ¿no? Para salvarse a él, ¿no? Yeah. Entonces es todo lo contrario a lo altruista, ¿no? Entonces, yo cuando he dicho que hay mucha documentación, no me estaba refiriendo tanto a autores de ficción contemporáneos, que los tengo, ¿no? Me gusta mucho. Bueno, yo nunca me atrevería a hablar de influencias, porque no, pues,
pues quién sabe, ¿no? Que te influye y que no, y a lo mejor te gusta muchísimo un autor y no te ha influido y detestas a otro que sí, ¿no? Entonces, pero bueno, tengo autoras, por ejemplo, que sigo mucho, ¿no? En español, pues por ejemplo, no sé, jovencitas o de mi generación, María Fernanda Ampuero, Claudia Hernández, en fin, sí hay muchos escritores que puedo leer, pero este libro se centra en un tipo de documentación totalmente diferente, ¿no? Lo segundo que me preguntó, sí, ¿qué significa la pena de muerte, ¿no? Pues uno de los libros de los que me serví para la escritura era un libro de unos académicos en Estados Unidos, y recuerdo que una académica hacía esta pregunta en su ensayo, que decía: ¿qué significa para un país democrático tener y torturar a miles y millones de personas en jaulas, ¿no? A mí lo que me interesa sobre todo en la novela no es, porque claro, barbaries hay en todo el mundo, no hay país donde no haya barbarie, ¿no? Pero lo que más me interesa en la novela es jugar con la barbarie desde el Estado, ¿no? Tanto en Estados Unidos, que se considera un país del primer mundo que respeta los derechos humanos, como en China, que al fin y al cabo es un gigante económico del que todos bebemos de su manita sin rechistar, ¿no? Porque nos conviene, ¿no? Entonces el título, 6 formas de morir en Texas, se refiere a, bueno, hace pocos años, cuando alguien moría, cuando alguien era ejecutado o asesinado, diría mejor, en Texas, en el certificado de defunción aparecían 6 casillas que se podían marcar, ¿no? Entonces, pues como para cualquier ciudadano, estaba la muerte accidental, el suicidio, causa desconocida, y la casilla que se marcaba cuando se ejecutaba a un preso era la de muerte por envenenamiento letal. Pero hoy en día el certificado de defunción ha cambiado, y la casilla que se marca cuando se ejecuta a un reo es la de homicidio, con lo cual el Estado está reconociendo que comete homicidio de manera regular, ¿no? Y eso es lo que me interesa, ¿no? Igual en China la sustracción forzada de órganos es posible por todo un engranaje, ¿no? Del Partido Comunista Chino, de los hospitales, de los centros penitenciarios, ¿no? Es decir, está totalmente institucionalizado, ¿no? Y eso es lo que me interesa, ¿no? Porque, bueno, pues como digo, barbaries hay en todos los países, ¿no? Pero el problema es cuando ya se ha convertido en una institución permitida, ¿no? Gracias. Ay, Marina, bueno, Sergio Berlioz. Sí, ¿no? Un honor. Un honor para mí. Marina, querida, bueno, la cuestión es, yo sí he leído las obras de Marina Pérez Agua, hay una amistad, y lo importante es que a través de estas 5 obras ha sido una evolución constante, que ha sido lo maravilloso de las narraciones, los relatos cortos, que muchas veces pues los escritores empiezan con una novela corta o con cuentos, ¿no? Ya la tercera novela, creo que el resultado siempre va hacia lo mismo, el dolor hacia los demás, como diría Susan Sontag. Sí. Hay siempre esa sensación, tienes una gran alegría por la vida, sí. Lo has manifestado a todas tus facetas, y eso es lo que preguntaba, bueno, como dice el doctor, ¿cómo es posible que alguien que ama la naturaleza, que está de repente aquí está encerrado? Y no es no es algo que vaya en contra de ella, sino también cuando uno está encerrado en una habitación o las experiencias que uno llega a tener y comienza a hacer la pregunta, ¿qué sería quedarse encerrado aquí un largo tiempo? ¿Un arresto domiciliario o algo peor, en el corredor de la muerte? Entonces siempre ese dolor de los demás, una identificación con lo humano,
En Lloro y en esta novela siento que hay una gran relación, nos estamos saltando Don Quijote en Manhattan, que no se ha hecho realmente ninguna mención directa porque creo que las dos están muy conectadas. Sí. La otra es una víctima de Hiroshima, es la búsqueda también de la conexión con la familia, que para mí no deja de ser una conexión real por una parte autobiográfica. Y pues uno no deja de tener una relación autobiográfica cuando se es creador, por más que incluso hasta la negación es una forma de señalar ese nexo que hay. Entonces, más que una pregunta quería decirlo públicamente, es una felicitación porque es una evolución y ahora al terminar esta obra digo, y ahora me tengo que esperar 1 o 2 años para ver cuándo viene la siguiente y sí hacer una invitación, además de que se lean las otras obras que no son fáciles ahorita, que no se han reeditado, ojalá que Anagrama se pongan guapos. Sí, yo estaba en una editorial antes muy pequeñita. Sí, que sea una editorial que permita que las otras 4 obras no son fáciles de conseguir aquí en México. Pues nada más era Muchas eso. gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Bueno, pues Jorge Contreras, muchas gracias, hombre, Marina. otro. No podía faltar a esta presentación. Y bueno, me evoca un poemario de un amigo, René Morales, que tiene Texas I Love You, y le da una voz poética a cada uno de los condenados. Él se refiere a la burocracia de la muerte. Entonces se mete a los archivos, investiga la vida de cada uno de los sentenciados y escribe un poema desde la voz del sentenciado a muerte. Por otro lado, creo que sí hay naturaleza, ¿no? Porque el cuerpo mismo es una naturaleza y lo dijiste en un principio, es como el último territorio que podemos sostener o mantener, o incluso pues la conciencia misma como un territorio también. Y bueno, pues estoy muy feliz, te felicito, gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, muy amable. Pues yo estoy feliz de estar aquí porque está muy interesante todo lo que usted nos ha narrado de sus obras, que yo no he tenido el gusto de leerlas, pero ahorita pues aprendí muchas cosas, ¿no? Aunque pues yo sé que el ser humano tenemos 6 cuerpos. Cuerpo físico, mental, espiritual, emocional, artístico, espacial y sexual. Sexual si somos hombres o mujeres, ¿verdad? Entonces, pues no solamente el cuerpo físico es importante, aunque yo me dedico a dar clase de danza a los 80 años todavía, pero también los demás cuerpos debemos de alimentarlos, ¿no? Y entonces lo que ahorita usted nos ha hablado es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Que Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí están todos los tipos de cuerpo que usted menciona. Sí. Buenas tardes, Marina González. El maestro José Manuel mencionó algo de escritura transmodal o no sé, ¿sí? Sí. Transtexto. Y creo que oí que no le gustó mucho. ¿Yo? No, sí me gustó. Sí, al revés, me gustó mucho. Justo hoy me preguntaban en la tele, bueno, ¿cómo presentamos la novela? ¿Como del lado de la crónica, del lado del ensayo, del lado, digo, es que realmente me es un poco irrelevante porque a mí me gusta mucho lo híbrido. O sea, de hecho ahora lo que estoy envié un mensajito a la agencia diciendo, estoy con algo nuevo, y me preguntaron ¿y qué es? Digo, pues no lo sé, porque todavía. No, pero me gusta, por eso el término yo creo que se ajusta mucho a lo que hago, sobre todo cada vez más, ¿no? Porque antes los cuentos sí está claro que eran cuentos, ¿no? Pero ya yo creo que Lloro empezó a ser como algo mucho más híbrido y sí me gustó el término, sí. ¿Cuál sería el mensaje que nos quieres transmitir con esta última obra que hiciste? ¿Con qué quieres que nos quedemos, pues?
A ver, yo siempre digo que ante todo porque soy escritora, ¿no? Yo no soy activista, o sea, sí estoy comprometida en muchas partes de mi vida con ciertos planos, pero mi trabajo es ser escritora y disfruto muchísimo con ello, ¿no? Entonces yo recuerdo siempre lo que decía Onetti cuando le preguntaba qué mensaje quiere transmitir, ¿no? Y él decía, quien quiera transmitir un mensaje, que escriba un telegrama, ¿no? ¿No? Yo nunca quiero transmitir un mensaje. Otra cosa es que al final, casi invariablemente, en casi todo lo que escribo, hay un compromiso social, pero no es realmente consciente. Yo no digo, me horroriza la pena de muerte y quiero escribir un texto todo para visibilizarlo, ¿no? Sino que, de alguna manera, me interesan las historias de los personajes en cierto contexto y ese contexto resulta que siempre es social, ¿no? Lo cual me agrada muchísimo, ¿no? Sí es verdad que hay ciertos temas como este tema que yo desconocía de la sustracción forzada de órganos, que te calan tan hondo, ¿no? Que una se plantea realmente, pues sí, a partir de aquí, pues hacer un texto mucho más, digamos, escueto e informativo, quitando la parte de ficción, ¿no? Simplemente, como tú dices, para eso sí, para enviar un mensaje, ¿no? Y de conocimiento, ¿no? Pero, si no, cuando escribo lo que más me interesa es la vida de la literatura, ¿no? Fabricio Moreno, ya lo habían mencionado antes, pero usted tiene una manera de jugar con la incomodidad, con sacar este lado que nos avergüenza a todos, este lado oscuro. Me recuerda mucho a Edgar Allan Poe. Y siempre me he preguntado cómo es que pueden transmitir este sentimiento, y siempre me he preguntado también si todo viene de experiencias personales o vienen de anécdotas que usted ha escuchado. Y esa es la pregunta. Realmente no viene de experiencia, quiero decir, como ha dicho, ¿no?, el maestro Berlioz antes, pues sobre todo también él me conoce más, entonces él sabe lo que es personal, ¿no?, más que otras personas, pero yo creo que dentro de los escritores soy una persona que habla muy poquito de mí en mis libros, ¿no? Para mí lo que significa el salirme de la zona de confort, digamos, a la hora de escribir, es que yo me tomo la escritura como un juego que tiene que ser difícil, porque si no, no me satisface mentalmente, ¿no? Entonces necesito que sea un reto continuo cada día, ¿no? Para mí sería fácil contar, pues, no sé, mi día a día en Nueva York, o en lugar de haber escrito sobre la guerra de Hiroshima, pues haber escrito sobre la guerra civil española. Yo conocí a mi tatarabuela y a mis 3 bisabuelos, o sea y me contaban testimonios directos. Había sido pues una historia muy muy potente porque pues lo escuchaba de primera mano, ¿no? Y sin embargo me fui a una guerra totalmente distinta. Primero porque pienso que una guerra es todas las guerras, ¿no? O sea, no es que sea mi guerra o tu guerra, sino que una guerra pues es una tara humana, ¿no?, para toda la sociedad. Y segundo, porque me resultaba mucho más interesante escribir sobre algo que yo desconocía, ¿no?, en un principio. Entonces, por eso normalmente me salgo un poquito de la comodidad. Bueno, pues sé que hay preguntas, pero también por cuestiones de tiempo quisiera yo aprovechar y pedir que pasen aquí los alumnos que trabajaron en este video para que les demos un especial reconocimiento. Si me hacen favor. Aquí están. Muchas felicidades. Sí. También tenemos aquí al ganador del cartel, también de la misma obra, no sé dónde anda, por acá, si nos puede ayudar a pasar. Perfecto. Y bueno, voy a pedirle también al doctor Julio Rubio nos haga el honor de entregar un pequeño reconocimiento a nuestra invitada, a Marina. No pesa mucho, así lo puedo. Muchas gracias, Marina.
Finalmente, quiero agradecer al maestro José Manuel Suárez por tan estupenda labor al presentar la obra de Marina. Por supuesto, también a nuestra invitada Marina, gracias por acompañarnos. A ustedes siempre, gracias. Y a todos ustedes por distinguirnos con su presencia. Les recordamos, quienes no han leído la obra, pues pueden aprovechar, hay algunos ejemplares allá atrás. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchísimas gracias.